Hola y bienvenidos a un nuevo video para inversores. En la última encuesta del canal, la empresa ganadora ha sido Unilever. Aprovecho para recordar que si te suscribes, no te perderás las próximas encuestas y podrás decidir qué empresa analizaré a continuación. Y por supuesto, no te perderás los próximos videos. Esta vez haré un análisis fundamental de Unilever, una empresa que en breve se separará de su división de helados. Pero no adelantemos acontecimientos. Vamos con el aviso. Este video no es recomendación ni de compra ni de venta, solo es la opinión de un inversor particular. Antes de operar, analiza la información y saca tus propias conclusiones. También puedes consultar a tu gestor o a tu asesor financiero de confianza. Empecemos con la presentación de Unilever y más concretamente con un poco de historia. El origen de la empresa remonta a 1929, fecha en la que la holandesa Margarine Unie se fusionó con la británica Lever Brothers para formar Unilever. Entre 1943 y 1944, la empresa realiza varias adquisiciones, entre las cuales los tés Lipton y la marca de dentífricos Pepsodent. En 1957, Unilever lanza una de sus marcas más conocidas en la actualidad, Dove o Dove, en Estados Unidos. En 1982, la empresa, que tenía múltiples actividades, se reposiciona como una empresa de bienes de consumo de rápido movimiento. Sigue centrándose en sus negocios más estratégicos, cediendo en 1997 su división química a ICI. En el 2000 compra tanto Best Foods, con las marcas Knorr y Hellmann's, como los helados Ben & Jerry's. En 2017, Kraft Heinz, que entonces capitalizaba bastante más que ahora, pero aún así era más pequeña que Unilever, intenta comprarla, pero la oferta es rechazada. En 2021, Unilever vende su división de tés, incluida la famosa marca Lipton, que había tenido casi 80 años en cartera. A finales de este año 2025, está previsto el spin-off de los helados, creando The Magnum Ice Cream Company con marcas icónicas como Magnum, Frigo o Ben & Jerry's. Veamos ahora los principales accionistas. En realidad, el capital está bastante repartido y volvemos a encontrarnos con fondos americanos que están en todas las empresas, como BlackRock o Vanguard. También está T. Rowe Price, que algún día analizaremos también en el canal. Vamos ahora a ver las distintas gamas de Unilever y su cartera de marcas. Seguro que reconocerás muchas de ellas. En belleza y bienestar, que pesa por un 25% de las ventas si excluimos los helados, tenemos a Dove, Vaseline o 3M, entre muchas otras. En cuidado personal, nos encontramos con los desodorantes Axe y Rexona, además de otros productos de Dove y también las pastas de dientes de Pepsodent, que en España se comercializan como Signal. En la gama de cuidado del hogar, seguro que conoces el producto de limpieza Cif, los detergentes Skip o el suavizante Mimosin. Finalmente, en alimentación tenemos Knorr y Hellmann's, que representan otro cuarto de las ventas. Así que esas cuatro gamas están bastante equilibradas. Y vamos a citar también la gama de helados, aunque pronto será una empresa independiente. Pesaba el 14% de las ventas de Unilever y con marcas muy famosas. ¿Dónde opera Unilever? Es una empresa muy diversificada geográficamente, con un 43% de sus ventas en Asia, Pacífico y África, un 22% en Norteamérica, un 20% en Europa y un 15% en Latinoamérica. Otra forma de verlo es que un 58% de las ventas se hacen en países emergentes y el 42% en mercados desarrollados. ¿Cuáles son sus principales competidores? Hay muchos, pero podemos citar L'Oréal y Procter & Gamble para belleza y bienestar, también Colgate-Palmolive y Henkel para el cuidado personal, y sumemos a Reckitt Beckinsale para el cuidado del hogar, donde también operan algunos de los anteriores. En alimentación compite con Kraft Heinz
o Nestlé, entre otros. Y en los helados, a Nestlé hay que sumarle Mars y General Mills. Para tener una idea del tamaño de los competidores, hay que tomar en cuenta que ahora Unilever capitaliza unos 134.000 millones de euros. Procter es significativamente más grande, mientras L'Oréal o Nestlé son algo más grandes. Mars es un poco más pequeña, aunque ese dato es una estimación porque es una empresa familiar. Luego, los otros competidores como Colgate-Palmolive, Reckitt, Henkel, Kraft o General Mills son bastante más pequeños. Pasemos ahora a los resultados del 2024 y luego veremos los resultados del primer semestre de 2025. Vamos a ver la cuenta de resultados simplificada de Unilever, empezando por la cifra de negocios, que tras una pequeña caída en el 2023 se ha recuperado algo en el 2024, aunque el crecimiento ha sido muy pequeño. Vamos a otro cuadro, que detalla un poco más cómo se llega desde las ventas hasta el beneficio operativo. Primero miremos el coste de ventas, que incluye las materias primas, los costes de distribución y los de producción. En el 2024 ha bajado un 3%, mientras subía ligeramente la facturación. Eso ha permitido mejorar el margen bruto, que alcanzó los 45% y que para Unilever es el mejor en 10 años. Es un muy buen margen bruto, muy por encima que el de Kraft, que tiene un 35%, pero por debajo de PepsiCo y sus 55%. Pongo esas dos referencias de empresas que ya analicé en el canal. Luego, los gastos de venta y administración han subido un 6%, pero si miramos el detalle, vemos que la inversión en marca y marketing ha crecido un 10%, mientras que los gastos generales subieron menos que la inflación, un 1%. Antes de llegar al beneficio operativo nos queda una serie de gastos no recurrentes, como beneficios y pérdidas sobre ventas de empresas del grupo, costes de adquisición y venta, costes de reestructuración, provisiones por depreciación y otros. Si tomamos en cuenta todos esos factores, el beneficio operativo bajó un 4% en 2024. Pero si quitamos todo lo no recurrente, entonces mejoró más de un 12%. Volvamos a la cuenta de resultados simplificada, donde vemos de nuevo el beneficio operativo contable. Si le restamos partidas como los costes financieros netos, llegamos a un beneficio antes de impuestos en retroceso y, lógicamente, a un beneficio neto que también baja, por lo que el BPA contable se ha reducido un 10%. Ahora, en términos ajustados y quitando los efectos excepcionales, en realidad el beneficio por acción ha crecido un 15%. Llegando a los 2,98 €. Pasemos al cash flow. Vamos con el cash flow operativo partiendo del beneficio operativo. Cuando se toma en cuenta la variación del circulante y otros elementos, el cash flow operativo mejora ligeramente respecto al año anterior. Miramos brevemente el cash flow de inversiones, donde vemos importes significativos y recurrentes en inmovilizado material, pero también en compra de negocios. Lo que pasa es que también hay muchas desinversiones de todo tipo, lo que hace que este cash flow de inversión tenga grandes variaciones de un año para otro. Finalmente, vamos a ver el cash flow de financiación, donde aparecen partidas que nos interesan como inversores, como los dividendos que nos paga Unilever, los intereses que paga a sus acreedores, los vencimientos de créditos y las nuevas contrataciones de deuda, y por supuesto las recompras de acciones, lo que nos da el cash flow de financiación. Pero nosotros queremos ver el free cash flow, que es el cash flow operativo menos el CAPEX. En 2024 fue de 6.900 millones. Y eso, como ya sabes, me gusta compararlo con la remuneración al accionista. Unilever se gastó 4.300 millones en dividendos, lo que significó un payout del 62% sobre el free cash flow, algo perfectamente normal para este tipo de empresa, y además dedicó 1.500 millones a las recompras, es decir, que se gastó 5.800 millones en remunerar a sus accionistas, un 84% del free cash flow. No hay problema aquí. Vamos a la deuda. Unilever nos ofrece un cálculo de la deuda neta que fue de 24.500 millones en el 2024. Creció algo respecto al 2023 en valor absoluto. Pero nos interesa más la deuda relativa al EBITDA.
Así que vamos a ver el cuadro donde la empresa calcula su EBITDA ajustado, en este caso de 12.800 millones. Ahora que tenemos ambos valores, podemos calcular que la deuda neta representa 1,92 veces el EBITDA, un valor ligeramente inferior al del año pasado. Y es algo razonable para este tipo de compañía. Y ya que estamos con la deuda, podemos echar un vistazo al calendario, que no me parece problemático. Pero como ya tenemos medio año de resultados, vamos a ver qué ha pasado durante el primer semestre. De nuevo, vamos a una cuenta de resultados simplificada. La facturación ha caído un 3% respecto al mismo periodo que el año pasado. Pero cuando miramos en detalle, vemos que la explicación viene sobre todo del efecto negativo de la variación de tipos de cambio, y también de algunas desinversiones. Si no, en términos ajustados, las ventas crecieron tanto en volumen como en precio. Luego, el beneficio operativo ha empeorado bastante, un 10%. Si miramos las explicaciones de Unilever, vemos que pese a tener un margen bruto muy bueno, los mayores costes de adquisiciones y desinversiones y menores beneficios en desinversiones han afectado el beneficio operativo, que, como ya sabes, desde que hemos mirado los resultados anuales antes, tienen bastantes elementos no recurrentes. Obviamente, este peor resultado operativo lleva a un beneficio neto peor y también a un BPA más bajo. Y cuando analizamos el beneficio por acción ajustado para tener una visión más precisa y más realista, vemos que también bajó, en buena parte por culpa de las variaciones de tipos de cambio. Veamos el cash flow del semestre. Vemos, como parece habitual, durante los 6 primeros meses del año que el circulante empeore, en particular los saldos de clientes y los inventarios. Pero en 2025 los stocks han subido bastante más que en el 2024 y los saldos de clientes también un poco más. Y si a eso le sumamos un peor beneficio operativo, llegamos a un cash flow operativo que baja 1.100 millones respecto al mismo periodo que el año pasado. Y si vamos a un cuadro del free cash flow, lógicamente la bajada del cash flow operativo se traslada al free cash flow. Y aquí tenemos algo que podría ser preocupante. Con un free cash flow que es apenas superior a los 1.100 millones de euros, Unilever se ha gastado 3.700 millones entre dividendos y recompras. Parece muy malo, pero no lo es tanto. Primero, porque parece que hay un efecto estacional del circulante, que debería revertirse en la segunda parte del año, y también porque ya se hicieron las recompras de todo el año. Habrá que mirarlo, pero de momento no me preocupa. Y si miramos otra vez la deuda neta y el EBITDA ajustado, y extrapolamos este dato a un año, vemos que la deuda neta representa 2 años de EBITDA, lo que, como ya dijimos, no es problemático. ¿Y qué se puede decir de las perspectivas de lo que queda de año? Pues primero, que a priori en noviembre se debería hacer el spin-off de los helados. Será una empresa con peores márgenes y que cargará un poco más de deuda, relativamente hablando, probablemente porque tiene márgenes menores. Para Unilever, la previsión de 2025 es un crecimiento de las ventas ajustadas y también el margen operativo ajustado, así que confían que el tema de divisa mejore. Si nos proyectamos en un futuro más lejano, más allá del 2026, Unilever quiere crecer en volumen un 2% anual y en ventas un 5%. Todo eso con una ligera mejora de márgenes. Después del spin-off, la empresa tendrá una facturación menor, pero también espera tener mejor margen bruto, mejor resultado operativo ajustado y mejor retorno sobre el capital. Y todo con una deuda similar a la actual en términos relativos. Veamos ahora unos datos históricos para darnos cuenta del ritmo de crecimiento de Unilever. Este gráfico muestra los beneficios contables de los últimos 20 años. Como puedes apreciar, se nota un crecimiento progresivo con algún altibajo, probablemente por sesiones de negocio, pero tampoco es un incremento anual muy destacable. La media es un 2% de crecimiento anual en los últimos 20 años. Y probablemente la inflación haya sido mayor. Ahora, como Unilever hace recompras, el crecimiento del beneficio por acción ha sido superior. Vamos a ver el gráfico de cotización, con un periodo más amplio. Se observan varias fases, en particular cierto estancamiento durante la década de los 2000, luego un crecimiento sostenido durante buena parte de los 2010 y luego de nuevo un estancamiento en la actualidad.
Vamos a la remuneración de la que ya hemos hablado un poco cuando estábamos mirando el cash flow. Unilever reparte dividendo y también hace recompras. Ahora mismo paga 45 céntimos con 28 cada trimestre, o lo que es lo mismo, 1,81 € cada año. Estuvo bastante tiempo sin incrementar el dividendo, ya que de 2021 a 2023 pagó 1,71 € y en el 2024 lo subió, la segunda parte del año, para sumar 1,73 € en el conjunto del año. Unilever también suele hacer por 1.500 millones de recompras, o al menos ha hecho los últimos años, y esas recompras ayudan al crecimiento del beneficio por acción y también del dividendo. Luego, he mirado las compras de insider para ver si las personas de dentro consideraban que Unilever estaba a un buen precio. Lo cierto es que hay muchas pequeñas compras y no he visto ventas recientes, pero no son importes muy significativos. Pasemos a los puntos fuertes y a los riesgos de invertir en Unilever desde un punto de vista de un inversor a largo plazo. Creo que la principal ventaja de elegir Unilever es que es una empresa líder que opera en el sector del consumo defensivo, lo que suele significar ingresos y beneficios estables. No es muy cíclica. Vamos a necesitar desodorante, detergente, jabón de ducha, pasta de dientes, sopas o mayonesa, sin importar el contexto económico. Además, Unilever tiene grandes marcas y poder de fijación de precio, como muestra su margen bruto del 45%. Y, a diferencia de algunas empresas que hemos analizado antes, no depende tanto del mercado americano. Tiene una gran diversificación geográfica, además de cubrir gamas de productos bastante extensas. A eso hay que sumar que es una empresa con un balance relativamente sano, tiene algo de deuda, pero está dentro de unos límites sanos y aceptables. Luego, la historia muestra que proporciona dividendos crecientes, aunque es verdad que a veces se estancan durante unos años, y también remunera a sus accionistas con recompras de acciones. Finalmente, citaría como ventaja el spin-off de los helados. No solo es una actividad con menor margen, sino que separarse de esta división podría dejar más recursos libres para crecer en otros segmentos. Ahora, Unilever también tiene algunas pegas. Ya hemos visto que el crecimiento es bastante lento. Es el coste de la estabilidad, pero un 2% anual no es para tirar cohetes. Luego, aunque tiene buenas marcas, creo que en general no son tan buenas como las que tienen Procter & Gamble o L'Oréal, por poner un par de ejemplos. La diversificación geográfica también podría suponer algún riesgo por su exposición a mercados emergentes. Otra consecuencia de la gran diversificación geográfica son esos riesgos asociados a las variaciones de tipos de cambio, porque ya hemos visto en este semestre cómo han perjudicado la actividad. Luego, es un sector donde hay muchísima competencia, no solo de las grandes empresas del sector, sino de las propias marcas blancas de los distribuidores. Finalmente, creo que es relevante citar los posibles cambios en los gustos de los consumidores. Una marca es muy reconocida hasta que la gente se cansa de ella. Pero también es verdad que Unilever es una empresa casi centenaria y que hasta ahora ha sabido gestionar sus marcas a lo largo del tiempo. Y ya hemos llegado a la pregunta que suelo hacer en todos esos videos de análisis fundamental. En este caso, vamos a ver a qué precio comprar Unilever. Ya vimos antes que el beneficio por acción ajustado de 2024 fue de 2,98 € y el BPA ajustado del primer semestre fue de 1,59 €, así que si lo anualizo podrían ser hasta 3,18 €. Pero vamos a suponer un BPA de 3 euros. En los 50 euros que cotiza Unilever en el momento en que preparo el video, significa que cotiza a PER 17. A priori no es un precio muy caro para este tipo de compañía, pero tampoco está barata. Veamos qué rentabilidad nos da el dividendo. El €1,81 nos da un 3,6% de rentabilidad por dividendo, con un payout del 60% aproximadamente. ¿Qué problema veo a eso? Que la historia nos muestra que el crecimiento es lento. Que vale, que Unilever piensa aumentar sus ventas un 5% anual en los próximos años y podemos suponer que el BPA debería subir incluso más. Pero la realidad es que en 20 años el beneficio neto ha crecido muy lentamente. Así que yo creo, y tú te tienes que hacer tu propio análisis y tu propia opinión, yo creo, decía, que hay que exigir una rentabilidad por dividendo inicial mayor.
Entiéndeme, no vamos a pedirle un 6 o un 7%. La rentabilidad por dividendo relativamente baja es la contrapartida de invertir en una empresa supuestamente estable del sector consumo defensivo. Pero creo que pedir al menos un 4% no sería descabellado y significaría un descuento del 10% sobre la cotización actual, es decir, 45 euros por acción. Eso como mínimo. Pero yo estaría más cómodo con una rentabilidad del 4,5% y con un precio medio alrededor de los 40 euros. Creo que la tengo un poco más cara que eso, alrededor de 42 euros. Pero obviamente 40 es mejor precio. Así que, salvo que la cotización caiga un 20%, de momento yo me esperaría. Además, no viene mal, porque dentro de un par de meses llegará el spin-off. Por cierto, si ves este vídeo después de la separación del negocio de los helados, esas referencias de precio probablemente ya no valgan, aunque todo eso dependerá de las condiciones del spin-off. Repito, yo me esperaría. A 50 euros me parece cara. Ya lo ves, para mí Unilever es una empresa de calidad, con muy buenas marcas y que puede representar una inversión relativamente conservadora siempre que tengas en cuenta que no te tienes que esperar grandes crecimientos. Y por eso hay que exigirle un buen precio de entrada. A los 50 euros que cotiza cuando preparo este video no me parece lo suficiente atractivo. Pero no hace tanto, hace 2 años o 3, estuvo alrededor de los 40 euros, que fue cuando entré. Así que, como muchas veces, solo hay que tener paciencia. Y eso es lo que te quería contar sobre Unilever. Me despido por hoy, te deseo una semana excelente. Y mientras tanto, yo seguiré haciendo camino, poco a poco, como el caracol inversor. Hasta luego.